Si te apasionan las historias que mueven tus emociones, que revelan los secretos más profundos del amor y la traición, suscríbete ahora a nuestro canal. Aquí encontrarás historias de giros impactantes, personajes atractivos y finales que te dejarán sin aliento. No te pierdas las próximas historias que captarán tu atención de principio a fin. Haz clic ahora y suscríbete para no perderte ninguna de estas intensas y sorprendentes historias. El viaje de negocios había sido planeado con semanas de antelación. Un contrato importante, un nuevo horizonte para el futuro de la empresa. Confió en que todo estaba bajo control. Casa tranquila, horario ajustado, maletas hechas. Lo último que tenía en mente era la posibilidad de que el verdadero desafío no estuviera en esa ciudad donde su firma cambiaría el rumbo de los negocios, sino a kilómetros de distancia, en su propia casa. Fue un impulso. Uno de esos momentos en los que algo dentro de ti te dice que algo anda mal. Meses antes había instalado cámaras de seguridad en toda la casa, no por sospecha sino como precaución. Fue solo una cuestión de seguridad. Nunca había imaginado que, esa tarde, antes de una reunión crucial, sentiría una necesidad abrumadora de abrir la aplicación y echar un vistazo a casa. Mi corazón se aceleró cuando las imágenes comenzaron a cargarse. Conocía cada rincón de esa habitación, cada detalle. Pero lo que vio en ese momento hizo que todo diera vueltas. Ella estaba allí, en el sofá donde solían sentarse juntos en las noches tranquilas. Pero no estaba solo. Un hombre. Un hombre que nunca había visto antes. El tacto, la mirada, la intimidad. Todo estaba ahí, ante sus ojos. Lo que empezó como una opresión en el pecho se convirtió en un dolor agudo y profundo. Quería cerrar la aplicación, borrar esas imágenes de su mente, como si nunca las hubiera visto. Pero no pude. Cada segundo que veía era una puñalada que se obligaba a dar. Lo peor de todo fue su sonrisa. Esa sonrisa que, hasta hace poco, creía que era solo suya. Sacó su teléfono celular. Grabado. Guardé el metraje. Una parte de él todavía no creía lo que estaba viendo. Tal vez estuvo mal, tal vez fue un malentendido. Pero cuanto más miraba, más sentido tenía todo. Los momentos en los que parecía distante, las excusas poco convincentes, los pequeños cambios de comportamiento. Ahora todo se juntó de una manera cruel. ¿Por qué? La pregunta resonó en su mente. ¿Por qué alguien haría esto? ¿Por qué haría eso? Tenían de todo. Una vida en común, planes, promesas. No podía entender que había salido mal. ¿Qué había hecho para merecer esto? ¿Qué tenía el otro hombre que no tenía? Cerró la computadora portátil, pero el dolor no desapareció. Sabía que tenía que tomar una decisión. Exponerlo todo. Desenmascararla. ¿Pero qué vendría después? No solo quería respuestas, quería entender por qué, quería que ella sintiera el dolor que ahora le desgarraba el pecho. ¿Qué hacer con este dolor, con esta traición que lo asfixiaba? Necesitaba un plan, necesitaba confrontarla, pero no ahora. Aún no. No mientras estuve fuera. Pero cuando regresara, todo sería diferente. Todo. Y entonces, la reunión para la que se suponía que se estaba preparando fue solo un ruido distante. Nada importó más que ese momento. El viaje de negocio se había vuelto irrelevante ante la urgencia de regresar, de mirarla a los ojos y hacerle la única pregunta que ahora importaba, ¿por qué? El vídeo seguía ahí, a salvo, como una cicatriz digital que revisitaba cada hora. Sabía que la grabación sería su arma. ¿Pero sería suficiente? ¿Qué más encontraría si siguiera buscando? ¿Qué más estaba escondiendo? El avión ya estaba programado para regresar, pero algo decía que este viaje de regreso sería el verdadero comienzo de una pesadilla. Jonathan siempre ha sido un hombre práctico. Desde pequeño aprendió que la vida requiere dedicación y concentración. Al crecer en una familia con valores tradicionales, se vio obligado a seguir una carrera exitosa. A los 35 años logró lo que muchos llamarían estabilidad. Era un alto ejecutivo de una empresa tecnológica emergente y estaba a punto de cerrar un gran negocio que podría llevarlo a la cima. Siempre había sido meticuloso, atento a los detalles y dedicado a su trabajo. Y, por ello,
era natural que, en ocasiones, se alejara emocionalmente de la rutina doméstica. Creía que su esfuerzo constante les aseguraría un futuro cómodo a él y a su esposa, Amanda. Amanda, por su parte, era todo lo contrario. Era alegre, extrovertida y amaba las pequeñas cosas de la vida. A los 32 años, trabajaba como profesora de arte en una escuela local y su pasión por las formas y los colores se extendió a todos los aspectos de su vida. El matrimonio con Jonathan fue, en muchos sentidos, la unión de dos mundos diferentes. Es pragmático, casi matemático en su enfoque, es una artista, un alma libre, siempre busca nuevas formas de expresarse. Al principio, estas diferencias los atrajeron. Amanda se sentía segura con la firmeza de Jonathan y él estaba encantado con la forma en que ella veía la belleza en todo lo que la rodeaba. Juntos construyeron una casa que, desde fuera, parecía el escenario perfecto para una pareja moderna y exitosa. Pero, con el paso de los años, esa llama inicial empezó a apagarse. No por falta de amor, sino por las circunstancias. La vida, con sus exigencias y expectativas, tenía una manera cruel de poner peso sobre los hombros de la pareja. Jonathan se encontró cada vez más inmerso en sus viajes de negocios, cenas formales, reuniones interminables y el deseo constante de mantener la estabilidad financiera que tanto valoraba. Amanda, por otra parte, se sentía cada vez más sola. Ella nunca se quejó abiertamente. Sabía que Jonathan hizo lo que creía que era mejor para ambos. Pero la soledad era una sombra que se acercaba lentamente, casi imperceptiblemente, hasta el momento en que se volvía ineludible. Durante las cenas que Jonathan se empeñaba en organizar cuando estaba en casa, la pareja apenas se miraba. Las conversaciones giraban en torno al trabajo, novedades del mercado y, en ocasiones, planes de futuro que parecían lejanos y abstractos. Amanda se sintió fuera de lugar. Sus historias sobre estudiantes, sus proyectos artísticos o incluso sus reflexiones sobre la vida, a menudo eran interrumpidas por notificaciones en el celular de Jonathan o por una evidente preocupación por el próximo viaje. No quiso decir nada malo, pensó Amanda. Simplemente estaba inmerso en lo que creía que era importante para ambos. A pesar de esto, Amanda todavía encontró momentos de felicidad. Pasaba tardes enteras en su estudio, pintando paisajes o trabajando en esculturas. Fue en esos momentos, rodeada de colores, que sentí un poco de paz. Pero siempre faltaba algo. Era como si, por mucho que estuviera creando algo nuevo y hermoso, el vacío a su alrededor solo creciera. Por otro lado, Jonathan también sintió la presión. Sabía que se estaba alejando, que los constantes viajes y trabajo le estaban robando algo valioso. Pero para él, ese era el precio del éxito. Si pudiera conseguir un ascenso, un puesto mejor, Amanda lo entendería. Podrían viajar más, tener una vida aún más cómoda, disfrutar de todo lo que siempre soñaron. Al menos eso es lo que se dijo a sí mismo. Esa mañana en particular, Jonathan se estaba preparando para uno de los viajes más importantes de su carrera. Un proyecto multimillonario que, si todo salía según lo previsto, le situaría en lo más alto de la jerarquía de la empresa. Amanda, como siempre, lo ayudó a hacer las maletas, con una sonrisa tranquila y distante, ese tipo de sonrisa que Jonathan empezó a notar más recientemente, pero que nunca tuvo tiempo de cuestionar profundamente. Sintió, por un breve momento, el deseo de hablar, de saber qué pasaba por su mente, pero el tiempo estaba en su contra. Una vez más. ¿Cuándo volverás?, preguntó Amanda, mientras doblaba una de sus camisas. El jueves por la noche, si todo va bien, respondió Jonathan, sin levantar la vista de su celular, revisando los detalles del vuelo. Está bien, asintió, poniendo la camisa en su maleta. Se hizo un silencio incómodo. Ella continuó empacando sus cosas mientras él respondía correos electrónicos, cada uno en su propio mundo. Ambos sabían que había algo más profundo allí, una distancia que simbolizaban las maletas llenas. Pero, como tantas otras veces, evitaron la confrontación directa. Cuando Jonathan finalmente salió por la puerta, Amanda se quedó allí, mirando la maleta en el suelo. Siempre fue así. Él se fue, ella se quedó y la vida siguió su curso, como un guión que ambos ya se sabían de memoria. De camino al aeropuerto, Jonathan sintió una punzada de culpa. Tal vez debería haber estado más presente, tal vez necesitaba mostrarle a Amanda más lo importante que era.
Pero en el fondo creía que una vez firmado este contrato todo volvería a la normalidad. Tendrían más tiempo, podrían viajar juntos. Incluso había considerado comprar una nueva casa para comenzar un nuevo capítulo, símbolo de que todo volvería a la normalidad. Lo que no sabía era que las vías estaban a punto de descarrilarse. Amanda, por otra parte, intentaba ocupar su mente. Sabía que sería otra semana solitaria, pero estaba acostumbrada. Los días sin Jonathan se habían convertido en la norma, no en la excepción. Pasaría más tiempo en el estudio, tal vez saldría con algunos amigos a tomar un café o visitaría una galería de arte. Pero en el fondo se preguntó, ¿cuánto tiempo más podría seguir así? La rutina se había vuelto tan mecánica que, a veces, uno se preguntaba si el matrimonio todavía era salvable o si simplemente estaban aguantando por miedo a enfrentar la verdad. Y así, ambos, sin saberlo, quedaron al borde de un abismo. Jonathan, en su burbuja de metas y logros, y Amanda, envuelta en su silenciosa búsqueda de algo más. Dos mundos que, aunque conectados por el papel del matrimonio, se alejaban cada vez más. Lo que ninguno de los dos sabía era que, pronto, todo cambiaría y las decisiones que tomarían en las próximas semanas redefinirían no solo su matrimonio, sino también sus vidas. Mientras Jonathan partía en su vuelo, sintiendo el alivio temporal del trabajo que lo envolvía, Amanda miró por la ventana de la casa, como si buscara una respuesta que nunca llegó. Algo estaba a punto de suceder. Ambos lo sabían, pero ninguno estaba preparado para afrontar lo que el destino les deparaba. Jonathan apenas podía creer lo rápido que se estaba desarrollando todo. En su viaje, los días transcurrieron a un ritmo frenético. Reuniones, presentaciones, negociaciones. Era el tipo de ambiente en el que prosperaba, donde su mente se mantenía ocupada y el futuro parecía brillante. Sin embargo, siempre había algo en el fondo de su mente, algo que no podía nombrar pero que le molestaba. Quizás fue el silencio en los mensajes de Amanda, o la frialdad que parecía cada vez más presente en las breves videollamadas. Ella, a su vez, seguía su rutina, pero con un aire de apatía que no podía pasarse por alto. Amanda pasaba más tiempo que nunca en el estudio de arte, pero los colores que solían resaltar en sus lienzos ahora parecían apagados y descoloridos. Intentó mantenerse ocupada, inmersa en pinceles y lienzos, pero la sensación de vacío era abrumadora. El espacio entre ella y Jonathan, que al principio había parecido una pequeña grieta, ahora era un abismo que no sabía cómo cruzar. En la tercera noche del viaje, Jonathan se encontraba en la habitación del hotel, revisando los últimos detalles del contrato que estaba a punto de firmar. Su mente estaba acelerada, pero de repente, algo le molestó. Un impulso extraño, como una intuición que no podía ignorar. Sacó su celular y, casi sin pensarlo, abrió la aplicación de seguridad que daba acceso a las cámaras de su casa. No era raro que echara un vistazo rápido, solo para asegurarse de que todo estaba en orden. Las cámaras tardaron unos segundos en cargarse y pensó en volver al trabajo. Pero entonces apareció la imagen. El corazón de Jonathan se detuvo por un momento. Frunció el ceño, como si sus ojos no pudieran captar adecuadamente lo que estaba sucediendo. Allí estaba Amanda, en la sala de estar. Pero ella no estaba sola. Sentado junto a él en el sofá estaba un hombre que Jonathan nunca había visto antes. La primera reacción fue de incredulidad. Tal vez fuera un amigo, alguien que Amanda había mencionado pero que él había olvidado en el caos del trabajo. Tal vez estaba inventando cosas en su cabeza debido al estrés del viaje. Pero a medida que pasaban los segundos, la verdad se iba desvelando lentamente ante él, sin prisas, sin piedad. El hombre extendió la mano y tocó suavemente el rostro de Amanda, quien ni siquiera se inmutó. En cambio, inclinó la cabeza y sonrió, una sonrisa que Jonathan conocía bien. Era la sonrisa que solía ser suya, un gesto de intimidad que ahora pertenecía a otra persona. Jonathan sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su corazón, que antes latía rápido debido al trabajo, ahora latía a un ritmo desigual, lleno de dolor. No podía apartar la mirada. Cada segundo que pasaba era una nueva puñalada. Amanda se levantó y el hombre la siguió. Los dos desaparecieron de la vista de la cámara y entraron en una habitación de la casa que no estaba cubierta por el sistema de seguridad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jonathan sintió que el peso de la traición lo aplastaba.
Cerró la computadora portátil con un movimiento brusco, la ira y el dolor se mezclaron en un torbellino dentro de él. El shock lo inmovilizó, como si su cuerpo no supiera cómo reaccionar. Miró su teléfono durante unos minutos, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de ver. ¿Cómo fue eso posible? Todo lo que creía estable, su matrimonio, su vida con Amanda, ahora le parecía una mentira cruel. Se pasó las manos por la cara, tratando de deshacerse de su creciente pánico. La voz en tu cabeza gritaba, ¿por qué haría eso? Después de unos minutos, Jonathan volvió a levantar su teléfono celular. Necesitaba confirmarlo, necesitaba verlo otra vez para convencerse de que era real. Abrió de nuevo la aplicación, intentando rebobinar las imágenes, pero fue entonces cuando se topó con algo aún más devastador. Amanda y el hombre reían juntos, compartiendo un momento de ligereza que no había visto entre los dos desde hacía mucho tiempo. Era una intimidad que no se podía negar. Fue real. El cuerpo de Jonathan se sacudió de dolor, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta y una mezcla de ira y desesperación se apoderaba de él. No puede ser verdad. El hombre que vio junto a Amanda no era solo un extraño. Era la encarnación de la traición, algo que Jonathan nunca pensó que enfrentaría. No sabía qué hacer a continuación. Una parte de él quería volver a casa inmediatamente, confrontarla y exigir respuestas. Otra parte quería fingir que nunca había visto nada, que todo podía seguir como antes, aunque sabía que eso era imposible. Jonathan quedó paralizado por el dolor, pero también por la ira que comenzaba a apoderarse de sus pensamientos. Necesitaba un plan. El metraje aún estaba guardado. ¿Pero qué hacer con eso? ¿Mostrarlo a Amanda y observar su reacción? ¿Esperar a que confiese? La traición estaba allí, desnuda y cruda, ante sus ojos. Pero Jonathan sabía que la traición era solo una parte de la historia. Había algo más escondido, algo que aún no había sido revelado. Y necesitaba descubrir qué era. Jonathan no durmió esa noche. En su celular quedó el video grabado de Amanda con otro hombre, prueba irrefutable de la traición que nunca había imaginado vivir. Sabía que su vida, que hasta ese momento había considerado estable, estaba a punto de desmoronarse. Las imágenes todavía pasaban por su mente como una película cruel e interminable. La expresión de Amanda, la ligereza con la que le sonrió a ese hombre. Era como si no hubiera existido en los últimos años. No había vuelta atrás. El viaje de negocios ha perdido por completo su propósito. Las reuniones importantes, los contratos a firmar, todo parecía lejano e irrelevante. Jonathan tomó el primer vuelo de regreso a casa, impulsado por una mezcla de ira, dolor y una necesidad abrumadora de confrontar a Amanda. Las palabras ya estaban formuladas en su cabeza, el discurso de cómo ella lo había traicionado, de cómo destruyó todo lo que habían construido. Pero había algo más que le molestaba, algo que todavía no podía identificar con claridad. Como si el peso de la traición no fuera suficiente, había una sombra de duda que rondaba su mente, algo que sabía que necesitaba descubrir. Cuando Jonathan llegó a casa, la tensión flotaba en el aire. Amanda lo estaba esperando en la sala, sorprendida de verlo de regreso tan pronto. La mirada que le lanzó fue la de siempre, esa mezcla de preocupación y cansancio que se había vuelto común en las últimas semanas. Jonathan respiró hondo. Sabía que las siguientes palabras que salieran de su boca cambiarían todo para siempre. Regresé temprano, comenzó, tratando de mantener la calma, pero su voz ya transmitía furia contenida. Necesitamos hablar. Amanda lo miró sorprendida, tal vez tratando de entender la seriedad de su voz. No tenía idea de que el peso de la traición estaba a punto de caer sobre ella como una avalancha. Por supuesto, respondió ella, aún sin darse cuenta de lo que se avecinaba. ¿Pasó algo en el trabajo? Jonathan dejó escapar una risa breve y amarga. ¿La obra? El trabajo era lo último que importaba ahora. No se trata de trabajo, dijo levantando su celular y presionando play en el video que había grabado. La habitación quedó en silencio cuando las imágenes aparecieron en la pantalla. Amanda, sentada en el sofá, cogida de la mano del hombre. Le tomó unos segundos entender lo que estaba pasando, pero cuando lo hizo, su rostro palideció.
No se podía negar lo que estaba mostrando. ¿Qué es esto?, murmuró Amanda con la voz temblorosa. Dio un paso atrás, como si la distancia pudiera cambiar la verdad de las imágenes. Jonathan apagó el vídeo, con los ojos fijos en ella y el corazón latiendo salvajemente en el pecho. Lo vi todo, Amanda. Todo. Mientras estabas allí, tratando de asegurar un futuro para los dos, no pudo terminar la frase. El dolor era demasiado grande. ¿Quién es él? ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Amanda guardó silencio, sin saber qué decir. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Sabía que ese momento llegaría, pero nunca imaginó que sería así, tan brutal y directo. Jonathan, yo no sé qué decir. Se le quebró la voz, pero intentó recomponerse. No se suponía que fuera así. No quería que fuera así. ¿No querías? Explotó Jonathan, con la ira hirviendo. ¿Qué esperabas, Amanda? ¿Que nunca lo descubriría? ¿Que seguiría viviendo como un idiota, creyendo todo lo que dijiste? Ella sacudió la cabeza, sin saber cómo explicar lo inexplicable. Pero en el fondo, Amanda sabía que tenía que ser honesta. Ya no había escapatoria. No sé qué nos pasó, comenzó con la voz aún frágil. Me sentí tan solo, Jonathan. Siempre estabas tan concentrada en el trabajo, los viajes, los proyectos. Cada día me sentía más distante de ti. Lo intenté de verdad, pero era como si ya no estuvieras allí. No en casa, no conmigo. Jonathan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que, de algún modo, se había extraviado, que el trabajo había ocupado demasiado espacio en su vida. Pero nada de eso justificaba lo que Amanda había hecho. Nada podría justificarlo. Eso no es excusa para lo que hiciste, respondió, con una frialdad que él mismo no reconoció. Tenías muchas opciones. Podrías haber hablado conmigo, podríamos haber intentado arreglar las cosas. Pero en lugar de eso, elegiste hacer trampa. Esto, hizo un gesto hacia su teléfono celular, las palabras se le atragantaron en la garganta. No hay vuelta atrás. Amanda ya no tenía defensas. Sabía que Jonathan tenía razón, que cualquier justificación sonaría hueca. Pero había algo más, algo que sabía que necesitaba contar. Algo que mantuvo oculto durante demasiado tiempo por miedo a las consecuencias. Y ahora, con todo desmoronándose a su alrededor, tal vez había llegado el momento de revelar lo que había estado atrapado en su pecho durante meses. Hay algo que no sabes, dijo Amanda, con el cuerpo tenso, como si la revelación fuera un peso que ya no podía soportar. Jonathan la miró confundido, sin entender qué más podía haber. ¿Qué más podría ocultar después de todo lo que ya había hecho? Amanda respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras que estaba a punto de decir. No se trata solo de traición, Jonathan. Es mucho más que eso. Jonathan permaneció en silencio, mirando a Amanda con ojos fijos, fríos e inquisitivos. Sus palabras resonaron en su mente. No se trata solo de la traición. ¿Qué podría ser más devastador que lo que ya había visto? Sintió que se le oprimía el pecho, pero resistió la tentación de explotar. Algo le dijo que lo que vendría después sería aún peor. Amanda respiró hondo y vacilante. Era como si cada palabra que estaba a punto de salir de su boca llevara el peso de meses, tal vez años, de secretos. Ella lo miró a los ojos, buscando alguna chispa de comprensión. Pero la mirada de Jonathan era fría, impenetrable. Estaba ahí, pero distante al mismo tiempo, como si ya estuviera preparado para lo peor. Este hombre, comenzó Amanda, sintiendo las palabras tropezarse en su garganta. Él no es simplemente alguien con quien me involucré. Se detuvo por un momento, sus manos temblaban mientras intentaba controlar sus emociones. Lo conocí hace casi un año. Jonathan apretó los puños y sintió que la ira crecía en su interior, pero permaneció en silencio, esperando a que Amanda continuara. Al principio, él era solo un amigo, dijo con la voz quebrada. Estaba sola, tú siempre estabas lejos, y él estaba ahí. Me escuchó, me prestó atención. Yo no sabía lo que estaba pasando. Pensé que era solo amistad,
pero, con el tiempo, las cosas cambiaron. Jonathan no podía creer lo que estaba escuchando. La traición era bastante dolorosa, pero saber que había estado sucediendo durante tanto tiempo y que ella había mantenido este secreto le hizo sentir una ira que apenas podía controlar. ¿Crees que eso está justificado? Preguntó en voz baja, pero llena de resentimiento. ¿Crees que debería entenderlo solo porque te sentías solo? Amanda sacudió la cabeza, intentando contener las lágrimas. No te pido que lo entiendas, Jonathan. Sé que cometí un error. Pero, hay más. Hay algo que necesitas saber sobre él. Jonathan la miró con recelo, sin saber qué esperar. Ya no confiaba en nada de lo que Amanda decía. ¿Qué más podría haber, Amanda? ¿Qué más puedes destruir? Preguntó, casi en un grito ahogado. Bajó la cabeza, como avergonzada de lo que estaba a punto de decir. No es solo un amante, Jonathan. Él es alguien que conoces. Su voz tembló al revelar el secreto que había estado atrapado por tanto tiempo. Es tu socio, Daniel. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Jonathan miró a Amanda como si hubiera dicho algo incomprensible. ¿Daniel? ¿Tu pareja? La traición no fue solo de Amanda, sino de alguien en quien confiaba, alguien con quien compartía no solo negocios, sino una amistad de años. Jonathan sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba, como si la realidad se estuviera resquebrajando. Todo cobró sentido a la vez, las reuniones de negocios, los viajes, los momentos en que Jonathan estaba lejos y Daniel cerca. La amistad que creía sólida era, de hecho, la máscara de la traición más profunda que podía imaginar. El impacto de esta revelación fue como una puñalada final. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Jonathan sintió el peso del mundo caer sobre sus hombros cuando escuchó el nombre de Daniel salir de la boca de Amanda. Era como si el aire a su alrededor se volviera repentinamente tenue y difícil de respirar. El shock vino no solo por la traición de su esposa, sino por la confianza rota por quien consideraba su amigo más leal, alguien con quien compartió no solo el éxito de su carrera, sino también momentos de amistad y complicidad. Todo lo que creía sólido en su vida se estaba desmoronando en una secuencia despiadada de revelaciones. Amanda permaneció en silencio, con los ojos llorosos, como si el peso de lo que acababa de confesar la aplastara tanto como a él. Sabía que a partir de ese momento no habría vuelta atrás. La revelación había caído como una bomba, y ahora los dos estaban allí, hechos pedazos, tratando de reconstruir lo que quedaba. Jonathan, a su vez, se vio invadido por un sentimiento de profunda humillación. Él, que siempre había creído que tenía el control de su vida, de sus negocios y de su matrimonio, ahora se encontraba a la deriva en un mar de mentiras. La ira, que antes se había centrado en Amanda, ahora se dividió entre ella y Daniel, un socio y amigo en el que había confiado ciegamente durante años. La traición parecía más de lo que podía soportar. ¿Daniel? Dijo finalmente Jonathan, con la voz baja, casi ronca. ¿Él, mi amigo? Las palabras parecían veneno, difíciles de pronunciar. Amanda asintió, incapaz de mirarlo. Sabía que había destruido algo mucho más allá de su matrimonio. Jonathan no solo había perdido la confianza en ella, sino también en una de las pocas personas con las que compartía una verdadera relación. ¿Cómo pudiste permitir que esto sucediera? Preguntó Jonathan, tratando de controlar el volumen de su voz, pero sin poder ocultar su desprecio. Era mi amiga, Amanda. ¿Él, cómo podría? Amanda permaneció en silencio durante unos segundos, buscando las palabras adecuadas, aunque sabía que cualquier explicación sería insuficiente. No fue planeado, comenzó en voz baja, casi suplicante. Al principio él estaba allí para escucharme y las cosas se salieron de control. No quería. No sabía que las cosas llegarían a esto. Sé que no hay justificación, pero... Daniel también se sentía solo, y, ambos. Jonathan la interrumpió con un gesto brusco de la mano. No quería escuchar más. La idea de que su amigo y su esposa compartieran cualquier tipo de intimidad, emocional o física, era insoportable. El suelo pareció abrirse bajo sus pies, y lo único que podía sentir en ese momento era el deseo de venganza, de devolver en igual medida todo el dolor que ahora desgarraba su pecho. Se puso de pie abruptamente,
paseando por la habitación, como si buscara una solución imposible al dilema en el que se encontraba atrapado. Con cada paso, su corazón latía con más fuerza y se preguntaba qué hacer a continuación. ¿Enfrentar a Daniel? ¿Exponer a Amanda? La humillación pública parecía una opción tentadora, pero algo dentro de él aún se resistía a la idea de seguir adelante. Quería justicia, pero no sabía qué camino tomar. ¿Y ahora? Preguntó Jonathan deteniéndose frente a Amanda, la ira y la desesperación desbordándose. ¿Qué quieres que haga con todo esto? ¿Hacer como que no pasó nada? ¿Continuar como si todo estuviera bien? Porque ya no sé qué es real, Amanda. Ya no sé en quién puedo confiar. Amanda, a su vez, parecía destrozada. La culpa la carcomía y sabía que no tenía derecho a pedir nada. Lo había arruinado todo y no había una salida fácil. No espero que me perdones, Jonathan, dijo en voz baja. Pero, quiero ser honesto ahora. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo intentar arreglar lo que queda. No sé si es posible, pero yo, quería intentarlo. Las palabras de Amanda resonaron en la cabeza de Jonathan, pero sonaron vacías. Se preguntó si quedaría algo por salvar. El matrimonio, el respeto, la confianza, todo parecía roto sin posibilidad de reparación. Y aunque hubiera alguna chispa de esperanza, no sabía si tendría fuerzas para perdonar. Pero había algo más que le preocupaba. La traición de Amanda, por dolorosa que fuera, parecía pequeña comparada con la de Daniel. El socio había superado todos los límites de confianza. Jonathan sabía que si quería reconstruir su vida de alguna manera, primero tendría que lidiar con Daniel. ¿Pero cómo? El dilema moral al que se enfrentaba ahora era insoportable, enfrentar a Daniel y destruir no solo su relación profesional, sino también arriesgarse a exponer públicamente el fracaso de su matrimonio. Jonathan sintió que le palpitaba la cabeza. El dilema lo consumía por dentro. Por un lado, sabía que no podía simplemente ignorar lo que había sucedido, necesitaba respuestas, una manera de resolverlo todo. Por otro lado, el costo de enfrentar a Daniel podría ser devastador para su carrera y el futuro por el que había trabajado tan duro. Yo me ocuparé de ello, dijo Jonathan abruptamente, sin mirar a Amanda. Yo me ocuparé de Daniel. Y luego, vemos lo que queda. Amanda sabía lo que eso significaba. Jonathan estaba a punto de tomar decisiones que cambiarían todo para siempre. Su matrimonio ya estaba en problemas, pero su futuro con Daniel también estaba en juego. Jonathan no era el tipo de hombre que dejaba impune la traición. Ella lo conocía lo suficiente como para saber que en el fondo estaba planeando algo. El dilema moral que enfrentó Jonathan fue inmenso. La traición de Amanda ya era insoportable, pero Daniel representaba algo aún más profundo, la ruptura de una confianza construida durante años de convivencia, una asociación que parecía inquebrantable. ¿Qué hacer con este peso? ¿Sacar todo a la superficie y destruir ambos mundos de una vez por todas? ¿O actuar en silencio, resolviendo el problema discretamente, pero con consecuencias igualmente devastadoras? Jonathan pasó la noche en vela, incapaz de escapar de los pensamientos que lo atormentaban. La traición de Amanda y Daniel resonó en su mente como una pesadilla repetida. Ya sabía lo que tenía que hacer, pero el peso de su decisión fue inmenso. El futuro por el que había trabajado tan duro estaba a punto de ser redefinido. A la mañana siguiente tomó una decisión. No sería impulsivo. No dejaría que el dolor le hiciera tomar decisiones apresuradas. Jonathan sabía que necesitaba un plan, algo que garantizara justicia sin que él lo perdiera todo. Al fin y al cabo, su trabajo, su puesto en la empresa, todo estaba en juego. No podía arruinar su carrera solo por un arrebato emocional. Manejaría esto de una manera calculada y fría, tal como siempre manejaba los negocios. Jonathan llegó a la oficina más temprano de lo habitual y llamó a Daniel para una reunión privada. El compañero entró a la habitación sin sospechar nada, saludando a Jonathan como siempre lo hacía. Era casi imposible creer que este hombre, sentado frente a él con su confianza habitual, hubiera traicionado su confianza de una manera tan brutal. Necesitamos hablar de algo importante, dijo Jonathan mirando directamente a los ojos de Daniel. Daniel, sin notar la tensión en la voz de Jonathan, sonrió casualmente y asintió.
Por supuesto, ¿sobre el contrato? Está casi terminado. Estamos a punto de conseguir mucho. Jonathan lo interrumpió antes de que pudiera continuar. No, no se trata del contrato. La voz de Jonathan sonaba fría, casi impersonal. Se trata de Amanda y tú. La expresión de Daniel cambió de inmediato. La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión de sorpresa y confusión. Intentó formular una respuesta, pero Jonathan no le dio espacio para hablar. Lo sé todo, Daniel, continuó Jonathan, con tono controlado. Sé que estuviste con Amanda mientras yo no estaba. Sé lo que hiciste. Daniel palideció sin saber qué decir. El silencio en la habitación se volvió insoportable. Jonathan, comenzó Daniel, pero Jonathan volvió a interrumpirlo. No necesito tus disculpas. No necesito explicaciones. Solo quiero que entiendas que esto se acabó. Jonathan miró a Daniel con una firmeza que no dejaba dudas sobre su decisión. Daniel, aún atónito, se dio cuenta de que cualquier cosa que dijera en ese momento sería inútil. Sabía que había perdido. Jonathan no era el tipo de hombre que perdonaba la traición. Te voy a dar una opción, Daniel, dijo Jonathan, recostándose en su silla. Renunciará a su cargo en la empresa. Sin fanfarria, sin exposición. Te irás discretamente y me aseguraré de que tengas una compensación económica. Pero si intentas resistirte, si haces algún movimiento contra mí, te destruiré. Voy a exponerlo todo, su relación con Amanda, el abuso de confianza que tuvimos. Y sabes tan bien como yo que eso acabaría con tu carrera. El impacto de las palabras de Jonathan fue como un cuchillo clavado en el pecho de Daniel. Sabía que Jonathan no estaba mintiendo. Su mente daba vueltas buscando una salida, pero la verdad era que no tenía opciones. Lo había destruido todo y ahora estaba pagando el precio. Ya está, Jonathan, dijo Daniel, en voz baja, resignado. Me voy. No puedo luchar contra ello. Jonathan asintió, satisfecho. No sintió alivio ni placer. Solo una profunda sensación de vacío. Daniel salió de la habitación sin mirar atrás. Y mientras lo veía irse, Jonathan supo que había cerrado una puerta importante en su vida. Pero de alguna manera la ira no había desaparecido por completo. Al regresar a casa, Jonathan encontró a Amanda esperándolo. Parecía frágil, como si estuviera esperando el veredicto final. Sabía que cualquier posibilidad de reconciliación era escasa, pero aún así, había una pequeña esperanza de que, de alguna manera, las cosas pudieran arreglarse. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, con la voz entrecortada. Jonathan la miró durante mucho tiempo, como si estuviera reflexionando sobre cada palabra que vendría a continuación. Pensó en todo lo que habían pasado juntos, las promesas, los sueños que compartían. Pero ahora todo eso parecía distante, irrelevante. Ya lo resolví con Daniel, dijo Jonathan, secamente. Se va de la empresa. Está fuera de mi vida. Amanda suspiró suavemente, tratando de imaginar qué vendría después. ¿Qué pasa con nosotros?, preguntó, sabiendo que la respuesta no sería fácil de escuchar. Jonathan sacudió la cabeza, incapaz de mirarla directamente. Ya no existimos, nosotros, Amanda, dijo, con una calma dolorosa. Lo que hiciste, no hay vuelta atrás. No puedo seguir viviendo esta mentira. Rompiste algo que nunca se arreglará. Amanda dejó escapar un sollozo, pero sabía que él tenía razón. La culpa la consumía, pero la verdad era que ella se había provocado su propia ruina. Mañana salgo de casa, continuó Jonathan. Y voy a pedir el divorcio. No quiero que quede amargo, pero quiero que sea rápido. Necesito seguir adelante, y tú también. Amanda asintió en silencio, sabiendo que no había nada más que decir. Jonathan se giró para irse, sintiendo el peso de todo lo que acababa de resolver. Pero mientras cruzaba la puerta, una última palabra se le atascó en la garganta. Adiós, Amanda. Se fue sin mirar atrás, decidido a reconstruir su vida, pero consciente de que las cicatrices de esa traición permanecerían con él para siempre.